Buen día a todos. Mi compañera Alejandra Manzanares y mi persona, Gabriela Aguirre, formamos parte de la Cátedra de Derecho Civil 3 y en esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca del tema cesión de derechos hereditarios y litigiosos. A lo largo de este video vamos a analizar en qué consisten los contratos de cesión de derechos hereditarios y litigiosos, tomando como base los conocimientos de algunos jurisconsultos y su opinión sobre este tipo de contratos. También cómo lo regula la legislación salvadoreña y qué se determina en nuestra jurisprudencia en relación a sus requisitos y efectos. Para ponernos un poco en contexto, vamos a mencionar qué son los derechos reales. Los derechos reales los encontramos en el artículo 567 de nuestro Código Civil, en el cual menciona que las cosas incorporales o derechos se dividen en reales y personales. El derecho real es el que se tiene sobre una cosa sin referencia a determinada persona, entre los cuales podemos mencionar el de dominio, el de herencia, usufructo, prenda e hipoteca. Entre los caracteres propios del derecho real podemos mencionar los siguientes. Como número 1, la inmediatez. Este se aplica en la posesión de derechos reales o en caso de inmuebles o determinados muebles en la correspondiente inscripción en un registro público. Como número 2, la eficacia erga omnes. Esta supone que el derecho debe ser respetado no solo por los integrantes de la relación jurídica, sino también por los terceros ajenos a esta relación. Y la tercera, la exclusividad. Esta se relaciona o es un reflejo del llamado unilateralidad del derecho real, y este implica que el derecho se ejerce únicamente por su titular y no depende de nadie más. Es un carácter evidente y que no es discutible en el caso de derechos reales de garantía. ¿En qué consiste la cesión de derechos? La cesión de derechos consiste en la transmisión de una determinada facultad jurídica de un sujeto a otro. También se entiende que la cesión de derechos es la celebración de un negocio jurídico, por el cual una de las partes, que es el cedente, transmite a la otra, que es el cesionario, la titularidad jurídica que ostenta sobre una cosa, tratándose de derechos reales o sobre otra persona, en cuanto a los derechos personales o de obligación. La cesión de derechos reales sigue las reglas de todos los contratos, con excepción del derecho real de herencia, para el cual el Código Civil ha establecido normas especiales. En los artículos 1699 y 1700 encontramos la regulación de la cesión del derecho real de herencia, mientras que en los artículos 1701 y 1702 se refiere a los derechos litigiosos. ¿En qué consiste la naturaleza jurídica de la cesión de derechos? La cesión es una forma de transferir la titularidad de los derechos, ya sea mediante la compra-cesión, la permuta-cesión o la donación-cesión, de la misma manera que se transmite la propiedad de las cosas corporales, debiendo observar las reglas particulares del acto jurídico al que corresponda, por lo que se dice que la naturaleza jurídica se puede dividir en tres partes. 1. Es compraventa si a cambio de los derechos cedidos se paga un precio en dinero. 2. Es permuta si a cambio de los derechos cedidos se recibe otra cosa. Y es donación cuando los derechos se ceden gratuitamente. Es decir, que la naturaleza de la cesión real o personal se va a determinar dependiendo de cómo ésta se perfecciona, es decir, si se celebra a título oneroso o gratuito. Vamos a empezar hablando acerca de la cesión de derechos hereditarios. La cesión de derechos hereditarios comprende la universalidad del patrimonio de una persona, todos los derechos y obligaciones transmisibles. El derecho testamentario o ad intestato tiene el derecho de herencia, esto es, un derecho real sobre todo o una parte alicuota del patrimonio del difunto. Por lo que, producido el fallecimiento de una persona, nacen derechos de aquellos que, por voluntad o por ley del causante, están llamados a sucederla. Esos derechos existen
tienen entidad y son un bien en sí mismos desde el momento de la muerte del causante, sin perjuicio de los bienes materiales o inmateriales que conforman la herencia, y aun cuando en ella se considera un conglomerado de posiciones jurídicas con aspectos positivos y negativos. La cesión del derecho a una herencia, la cesión del derecho a una parte de la herencia y la cesión de derechos sobre bienes determinados en una herencia son contratos con distinto objeto. Los derechos particulares del causante recaen sobre bienes materiales y o inmateriales, pero en el contrato de cesión de derechos hereditarios sobre bienes determinados de la herencia, lo que se cede no son los bienes de la herencia, sino el derecho que el heredero tiene sobre ellos. Ahora vamos a hablar de las generalidades del contrato de cesión de derechos de herencia. En este tipo de cesión se encuentran regulados en los artículos 1699 y 1700 de nuestro Código Civil y puede definírsele como un contrato por el cual el titular del todo o una parte alícuota de la herencia transfiere a otro el contenido de ésta, sin consideración particular al contenido que la integra. Esto implica que el cesionario sucede en la posición jurídica del cedente respecto de la herencia y no en bienes singularmente comprendidos en ella. En otras palabras, el objeto de la cesión es la universalidad y el cesionario tiene título a ella. Vamos a citar el artículo 1199, el cual expresa que el heredero que por cualquier título traspasa o cede su derecho hereditario, transmite al adquiriente todos sus derechos en la testamentaria, con sus respectivas cargas. Podrá, pues, dicho adquiriente o cesionario pedir la declaratoria de heredero, la partición de bienes y, en general, todo aquello a que tenía derecho su antecesor. En la cesión de derechos hereditarios, lo que se transmite es la situación jurídica patrimonial del heredero al cesionario, pero esto no transmite la calidad de heredero. Se cede la herencia tal y como la recibió el heredero, y para que esta cesión se pueda dar, tiene que cumplir con las siguientes características. Número 1, se trata de un contrato consensual. Número 2, es un contrato formal. Número 3, es un contrato aleatorio, ya que una vez realizada la cesión, esta puede producir ganancias, pero también puede reportar pérdidas al poder tener deudas. En este caso, el heredero no responde nunca de ese evento incierto de ganancia o pérdida, ya que la cesión de derechos hereditarios es un acto típicamente aleatorio. Y la cuarta puede ser un contrato oneroso o gratuito. En cuanto al objeto o existencia del objeto, puede tratarse de una cesión total de derechos hereditarios o una cesión parcial. Si es una cesión parcial, lo que va a ceder es una parte de la cuota parte que le corresponde a ese heredero cedente. Un ejemplo que podemos mencionar sería si una persona tiene la participación en la sucesión de su padre, esta persona podría dar una parte de esa cuota parte y el resto retenerla, o podría realizar cesiones parciales a favor de coherederos o de terceros, y de esta manera se configuran las acciones parciales. Entre los sujetos que podemos mencionar que forman parte de la cesión de derechos hereditarios es el que cede los derechos hereditarios, que ese es el heredero cedente, y 2, el que recibe esos derechos hereditarios, que sería el cesionario. En los requisitos para la cesión de derechos hereditarios vamos a basarnos en la opinión que tiene el jurisconsulto Manuel Undarraga. Este menciona 3 circunstancias en las cuales se pueden dar la cesión de derechos hereditarios. Como número 1, la tradición del derecho de herencia debe efectuarse una vez fallecido el causante. Como número 2, la cesión de derechos hereditarios como tradición es la de transferir derechos y ésta se convierte en una convención y supone la existencia de un título traslaticio de dominio. Y como número 3, no deben cederse bienes determinados. En nuestra legislación encontramos requisitos en los cuales se debe cumplir para que esta cesión de derechos pueda tener valor. Como número 1, muerte del causante. El heredero solo es titular del derecho de herencia una vez adquirido este derecho. Como número 2, la aceptación de la herencia. Este es un requisito esencial debido a que solo se adquiere la titularidad del derecho de herencia una vez
que ha sido aceptada por parte del heredero. Eso lo podemos encontrar en el artículo 669 de nuestro Código Civil. Como tercero, debe haber un título traslaticio de dominio. Esto lo determina el artículo 656 de nuestro Código Civil, que en su primer inciso dice que para que valga la tradición se requiere de un título traslaticio de dominio, como el de venta, permuta o donación. Como cuarto punto, no deben cederse bienes determinados. Esto lo encontramos en el artículo 1699 de nuestro Código Civil, en el cual dice en su último inciso que se explica por la naturaleza del derecho de herencia, el cual se ejerce sobre cada uno de los bienes que conforman el activo del mismo. Para hablar acerca de los efectos de la cesión de derechos de herencia, vamos a realizarnos la siguiente pregunta. ¿Se cede la calidad de heredero o únicamente los derechos del acto sucesorial? Pues la cesión o venta de derechos hereditarios se configura, según la doctrina, no como la cesión de la cualidad de heredero, sino como un título sobre todos los bienes que integran la masa. El heredero puede disponer de la herencia como una universalidad o mediante la venta de todos o algunos de los bienes que la componen. El cesionario sucede en la posición jurídica del cedente respecto de la herencia y no de los bienes singularmente comprendidos en ella. En otras palabras, el objeto de la cesión es la universalidad y el cesionario tiene título a ella. Con esto podemos ver que al hacerse tradición del derecho de herencia, el cesionario se convierte en titular de aquella universalidad jurídica, de lo que era el heredero cedente, exactamente en los mismos términos en que éste lo adquirió del causante. Eso significa que cuando se transfiere el derecho de herencia, lo que se transfiere es precisamente la titularidad de ese derecho y no la calidad de heredero. Esta nace para el cesionario como una consecuencia lógica de convertirse en un titular de aquel derecho. La cesión de derechos hereditarios produce efectos, los cuales los vamos a enumerar en tres. El primero, que es entre los contratantes. Desde el mismo momento de celebración, el contrato de cesión de derechos tiene efecto entre partes. Como número dos, respecto a otros herederos o coherederos, de los legatarios y de los acreedores personales del heredero. Desde la escritura pública se incorpora el expediente sucesorio. Eso quiere decir que les da publicidad frente a terceros a partir de la incorporación o la presentación de la escritura pública de cesión al expediente sucesorio. Y como tercero, el deudor del crédito de la herencia. Con relación a los deudores del sucesorio, este contrato de cesión va a serles oponible a esos deudores desde el momento que le notifican a cada uno de ellos la cesión de derechos hereditarios. Eso también es muy importante porque si el deudor sucesorio tiene que pagarle a los herederos, tiene que tener bien claro que a quien le tiene que pagar y por lo tanto entonces este va a saber que mientras no se le haya notificado esa cesión de derechos hereditarios, él debe pagar a los herederos y una vez se le notifica esta cesión, entonces desde ese momento es que tiene que pagarle al cesionario de derechos hereditarios. Entre las obligaciones del cedente podemos mencionar las que se encuentran en el artículo 1700 en el inciso 1 de nuestro Código Civil, en el cual menciona que si el cedente jamás ha sido dueño del patrimonio hereditario, y que en consecuencia está obligado a entregarlo al cesionario tal cual estaba configurado a la hora de la delación, momento a partir del cual se finge también que éste adquiere la titularidad del derecho hereditario. En consecuencia, es lógico que si el cedente había vendido ciertos bienes, estará obligado a entregar al cesionario su equivalente en dinero. También podemos decir que está obligado a indemnizar al cedente los costos necesarios o prudenciales que haya hecho el cedente, que en este caso es el heredero, en razón de la herencia. Y como tercer punto, también está obligado a cargar con el pasivo de la herencia, esto es, con las obligaciones y gravámenes de la masa hereditaria, tal como el heredero.
Sin embargo, ante terceros, el cedente continúa siendo responsable, queda siempre directamente obligado, pero tiene derecho a que el cesionario le reembolse lo pagado. Las formalidades del contrato de cesión de derechos hereditarios las podemos encontrar en nuestro Código Civil, el cual vamos a mencionar el artículo 1699. Este nos redirige al artículo 1605 de la misma normativa, en el cual menciona que se formaliza la tradición por medio de una escritura pública, en que el tridente exprese verificarla y que el adquiriente la reciba. Sin embargo, y para efectos probatorios de registro, se ha determinado que de manera supletoria se debe aplicar lo determinado en leyes secundarias, que en nuestro medio la cesión del derecho hereditario debe hacerse por lo menos por escrito, a través de una escritura pública, la cual, según el artículo 22 del Reglamento del Registro de la Propiedad, Raíces e Hipotecas, exige que se inscriba la cesión general del derecho de herencia si el cedente estuviera declarado heredero e inscrita la declaratoria. Y en el artículo 686, numeral 2, el Código Civil dice que se inscribirá en el registro de la propiedad de títulos o instrumento en que se constituye, transfieran, reconozca o modifiquen derechos de usufructo, herencia, entre otros. Y esa exigencia registral solo se puede satisfacer si la cesión consta por escrito. Es decir, que la cesión se hace en la misma escritura pública en que se vende el patrimonio hereditario, lo cual indudablemente es muy conveniente, ya que de esta manera el cesionario queda documentado y garantizando su derecho. Sin embargo, tal formalidad es necesaria para el perfeccionamiento del acto, esto en base al artículo 1605, inciso 2 de nuestro Código Civil. Ahora vamos a hablar acerca de la cesión de derechos litigiosos. Los derechos litigiosos son aquellos derechos que dependen al evento incierto de la litis. La cesión de derecho litigioso resaltará del acto jurídico por medio del cual una persona, que es el cedente, transfiere a otra, que es el cesionario, sus derechos personales o derechos reales sometidos a una controversia judicial. Existen dos conceptos que no podemos confundir, los cuales son las cosas litigiosas y dos, los derechos litigiosos. Las cosas litigiosas, según el artículo 1335, ordinal 3 de nuestro Código Civil, dice que son aquellas especies cuya propiedad se litiga y en cuya enajenación hay objeto ilícito si se ha dictado prohibición de enajenar por el tribunal competente, la que debe inscribirse en el caso de los inmuebles. Y los derechos litigiosos son aquellos que se debaten ante los tribunales de justicia, aquellos que son de objeto de discusión judicial. Hay venta de cosa litigiosa cuando el contrato recae sobre la cosa corporal misma, cuya propiedad se litiga. En cambio, hay venta de derechos litigiosos cuando el vendedor se obliga a ceder. La cesión o venta de cosa litigiosa es nula absolutamente por ilicitud del objeto a menos que se efectúe con permiso del juez que conoce del litigio. La venta de derechos litigiosos y también su posterior cesión es perfectamente válida, aunque sea un acto eminentemente aleatorio, porque su objeto es una contingencia incierta de ganancia o pérdida. Para hablar acerca de los requisitos de la cesión de derechos litigiosos, vamos a mencionar los siguientes. Como número 1, notificación judicial de la demanda. Esta dice que un derecho será litigioso para efectos de la aplicación del régimen legal desde el momento en el que se notifica judicialmente la demanda. Como número 2, para que la cesión surte efectos en el juicio respectivo, es necesario que el cesionario se presente ante el juez. Y como número 3, el cedente no responde por el resultado de la litis. Esta cesión está tratada en el Código Civil y a continuación de la cesión de derechos de herencia. Esta se encuentra en el artículo 1701 al 1702. El título que sirve de base a la cesión de derechos litigiosos es un contrato aleatorio, que no impone al cedente la obligación de sanear la evicción ni los vicios reivindicatorios.
Para que un derecho sea litigioso es necesario que reúna las siguientes características. Número 1, que se litigue sobre la existencia o no existencia de él. Y número 2, que haya sido judicialmente notificada la demanda. Según el inciso tercero del artículo 88 del Código Procesal Civil y Mercantil, cuando se cede un derecho o una cosa litigiosa con el cual el cesionario, que es quien el adquiriente del derecho, intervendrá en calidad de litisconsorcio del cedente, que es el enagente. Pero si la cesión de derechos litigiosos es aceptada por el cedido, que es la contraparte procesal, el negocio jurídico de la cesión formaliza una sustitución procesal, en tanto que el cedente deja de ser sujeto procesal. Como se aprecia, la cesión de derechos litigiosos no implica per se el hecho de que opere el fenómeno de la sustitución procesal. Por ende, ante el silencio de la parte cedida en relación jurídico-procesal, es perfectamente posible afirmar que el negocio jurídico mantiene sus condiciones de eficacia y validez, solo que cedente y cedido permanecen vinculados al proceso. Contrario sensu, cuando el cedido acepta expresamente la cesión, opera el fenómeno de la sustitución procesal, motivo por el cual el cedente es reemplazado integralmente por el cesionario, quien ocupará la posición del primero. La intervención del cesionario se puede realizar de dos formas. Una, el cedente se dirige al juez con la prueba de la cesión del derecho litigioso y, adicionalmente, solicita al juez que reconozca expresamente la cesión. Y dos, el cesionario se dirige directamente al juez de la causa, para lo cual debe acompañar la prueba de la cesión con la expresa solicitud de que sea reconocido como parte procesal. En ambos escenarios, solo habrá lugar para predicar el fenómeno de la sustitución procesal, si el cedido acepta expresamente la cesión realizada entre cedente y cesionario. De lo contrario, entre estos últimos se producirá una relación litisconsorcial.